la importancia de la atención en nuestra forma de vivir. Pero uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la atención con el proceso de transformar nuestra vida o de hacerla más amable o de colaborar para que este mundo sea mejor? Y seguramente muchas personas dirán, no, eso nada tiene que ver, eso es un cuento. Pero como vamos a ver hoy, la atención tiene realmente una significancia muy fuerte en ese proceso de lo que hemos estado buscando a través de todas las charlas, de todos los viernes que estamos trabajando con temas diferentes, y es hacer ese proceso de cambio en nosotros mismos. Y es que en verdad cuando nosotros no manejamos la atención, eh, lo que dicen las escuelas antiguas es que perdemos la oportunidad de aprender muchos aspectos que la vida nos quiere mostrar en cada momento, en cada instante. Y eso es supremamente importante porque en la medida en que yo me dé cuenta de lo que está pasando en un momento dado, que descubra que se está moviendo alrededor de esa situación, mire de qué manera yo me estoy relacionando con esa experiencia, seguramente voy a empezar a descubrir muchos aspectos que pueden ser un motivo de trabajo para hacerlos mucho más interesantes. Mientras que si yo estoy desatento, pues sí, la experiencia la viví, pasó por la experiencia y no pasó nada. O sea, se perdió la oportunidad de aprender. Yo recuerdo una persona muy cercana que uno podía hablar con esa persona absolutamente de todo. Y no era una persona que hubiera hecho universidades y tuviera títulos y cosas de eso, ¿no? Pero le hablaba a uno con mucha propiedad de muchas cosas. Y el secreto de él era que él decía, es que yo estoy siempre muy atento a lo que la experiencia me quiere enseñar. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un toma en mi casa, no tengo ni idea de eso. Entonces yo contrato a una persona que venga y me lo haga. Mientras esa persona está cambiando el toma, yo me le acerco y le hago preguntas. Y me dice, bueno, ¿y usted cómo hace? ¿Y por qué tiene esos cuidados? ¿Por qué no junta este cable con este cable? Y esa persona me va explicando cosas. Y yo a medida que ese ser me explica, yo estoy muy atento. ¿Qué pasó? Que la próxima vez que tengo la oportunidad de cambiar un toma, yo ya me puedo atrever a hacerlo. Y ya tengo una información. Porque estaba al lado del experto que me ha indicado de qué manera se hace. Lo que observamos es que en realidad muchos de los seres humanos no contamos con esa capacidad. Muchos sí contamos con la capacidad, pero no contamos con la habilidad de poner atención. Y como nos cuesta demasiado mantener la atención, precisamente en muchos instantes de la vida perdemos la oportunidad de adquirir lo que hablábamos hace un momento, grandes enseñanzas. Es decir, no aprovechamos esa gran capacidad que todos tenemos. Si la aprovechamos, estaríamos en un estado de observación, de alerta en cada momento, sobre todo para tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno, de lo que yo tendría que mejorar, cómo lo tendría que procesar, y a partir de ello, tratar de elaborar una manera adecuada de trabajar con esa información, que más o menos lo que les decía ahorita, de la persona que se hacía sabia, porque estaba muy atenta en cada momento a descubrir qué era lo que había detrás de eso. Y no necesariamente tiene que ver con temas manuales, ¿no? Que la atención tiene que ver con absolutamente todo. ¿Cómo estoy pensando en este momento? ¿Qué se está moviendo en mi mente? Estoy atento para descubrir de qué manera yo proceso la información de lo que me está llegando, de lo que aquel me dijo, de mi relación con el hijo, de mi relación con la pareja, de mi relación con todo el entorno. Y si estoy muy atento, entonces voy a empezar a descubrir cosas muy interesantes. Entonces, por eso decimos qué hermoso sería aprovechar ese aprendizaje que nos puede dar el ligar la atención, pues no de una forma obligada, porque no tiene sentido, ¿no? Pero sí hacerlo de una manera muy libre. Si pudiera ser desinteresada, mucho mejor, pero que la pudiéramos unir a esa forma de vivir. Yo creo que si pudiéramos trabajar de esa manera, ese proceso de enseñanza
de la vida y el aprendizaje que podríamos tomar nos llevaría a tener un desenvolvimiento interior más eficiente. En general es lo que hemos tratado siempre de inculcar acá. ¿Qué factores podrían incidir, en general, si uno se hace la pregunta, para que haya esa falta de atención? Hay muchos, hay muchos elementos que nos impiden tener una buena atención. Por ejemplo, la educación recibida. Es un elemento que incide muy fuertemente en nuestra atención. Por ejemplo, imaginemos un niño que yo lo obligo a que realice un oficio, necesito que haga este oficio. Y le doy una orden, pero una orden con mucha fuerza, le grito, porque de pronto está haciendo caso, pero no me pone atención. Entonces, inmediatamente ese niño se ve afectado. Y como se ve afectado emocionalmente, posiblemente él no le pondrá interés a esa experiencia, no le pondrá atención a esa experiencia. Qué diferente sería si a través de estrategias muy amorosas, yo llamo a este niño y le digo, hijo, ¿por qué no emprendemos esta tarea? Necesito arreglar este sitio, ¿por qué no me ayudas? Hagamos un trabajo de equipo, participamos los dos. Lo vuelvo como un juego. Y ese niño inmediatamente se une a ese trabajo, lo realiza de una manera muy libre y claro, como es un niño, todavía es un niño que absorbe información. Y es posible que ese niño entonces, a través de ese ejemplo, yo le estoy ayudando a integrar el hábito de la atención en su vida. Entonces, imagínense si toda esa educación se basara en esos tipos de comportamientos de nosotros hacia los hijos, por ejemplo. Claro, que todos vamos recibiendo una información de la parte externa, pero no generalmente esa parte externa nos enseña de una manera muy adecuada lo que tendríamos que trabajar y cómo lo tendríamos que trabajar. Por eso generalmente uno le huye a las experiencias. Yo no quiero ver eso. A mí no me pongan a hacer esto otro. Fuimos obligados posiblemente a que se presentara. Claro, no es el único aspecto. Existen otros. Por ejemplo, si yo solamente en la vida le pongo atención a lo que me interesa, a lo que me da cierto beneficio, a lo que me favorece, por supuesto en ese momento me estoy enconchando nuevamente en mi beneficio y me olvido de que existen otros seres, de que toda la existencia es importante. Y cuando llegue otro momento donde seguramente es necesario que ponga atención, ya no me interesa porque eso no va conmigo. Eso no me da ningún beneficio. Entonces eso también influye en el proceso del interés. No todos los momentos de la vida son un motivo de atención para un ser que solamente piensa en sí mismo, porque él solamente piensa en lo que le conviene. Habrá también características, por ejemplo, de tipo genético. Pues que mi padre tuvo mucha atención en ciertos campos de la vida, por ejemplo, que era un buen guitarrista, un buen músico, y de pronto yo dentro de lo genético heredo todo eso, entonces me interesa mucho la música, me interesa mucho el aprender a tocar instrumentos. Entonces cada vez que me topo con esas cosas, le presto mucha atención, pero otras cosas no. Entonces miren que todo eso tiene que ver con la parte tanto genética como hereditaria. La parte de la cultura también influye mucho en la atención. Es un pueblo que está solamente dedicado a trabajar en ciertas tareas específicas, pues en eso no nos acostumbramos nosotros a poner la atención, pero el resto también pasa al segundo plano. Y así. O sea que toda la problemática que nosotros hemos tenido en la vida, que vamos teniendo a través de la vida, que va forjando nuestra personalidad, de alguna manera incide en el proceso de la atención. Inclusive también está el estado de salud. La persona que está enferma, muy delicada, viviendo un proceso difícil, pues prácticamente que toda su atención la centras ahí. Existe posiblemente una preocupación alrededor de eso. Y eso no es que esté mal, pero toda su mente está como concentrada en ese punto. Pasarán otras cosas, pero de pronto no son tan notables dentro del proceso de interés para ese. Cada ser humano tiene su mundo, tiene sus circunstancias, tiene sus posibilidades para trabajar ese campo de la atención.
Y por eso decimos que cada ser humano tendríamos que emprender la tarea de tratar de comprender el por qué a mí me falta atención. Porque esto no es cuestión de uno, de dos, de tres. Uno podría decir que tiene una atención extraordinaria, pero habrá falta de atención en algunas cosas. O sea, nos hace falta. Por ejemplo, yo conocí a una persona que se angustiaba por muchos motivos. Vivía atrapada en su mundo de angustia y angustia, y todo lo que pasaba era angustia y angustia y angustia. Entonces, lo que uno puede observar de esa persona es que esa persona posiblemente tendría que trabajar para determinar primero, qué es lo que le está pasando, por qué se está identificando por las cosas, por qué se angustia por todo, y por qué posiblemente a medida que crece su angustia le queda más difícil prestar atención. Sí, claro, por supuesto, porque solamente vive en función de la angustia. Y claro, pues le va a quedar muy difícil que pueda descubrir qué es lo que le pasa y cómo podría solucionar su problema. No tiene ni un ápice de conciencia para prestar atención a otras cosas fuera de sus angustias. Ese es su punto de trabajo, pero no se da cuenta que está encerrada esa persona en una jaula, ¿no? Siempre se mueve alrededor de angustias, todo se mueve alrededor de angustias. Pero es algo supremamente misterioso. Yo a veces pensaba, yo decía, ¿pero por qué suceden estas cosas? Seguramente a veces hay mecanismos de defensa como seres humanos que hacen que sigamos atrapados e inconscientes en la evidencia que estamos experimentando. Puede ser, por ejemplo, una pareja que haya una relación tormentosa, porque esa persona uno a veces se pregunta por qué allí permanece y permanece y permanece a pesar de que lo están tratando mal. Hay un mecanismo de defensa que hace que su atención se centre solamente en eso y a lo mejor su atención es, si yo lo dejo, no voy a tener con quién vivir o se me va a acabar la posibilidad de que pueda subsistir porque me está ayudando, etcétera, etcétera. O sea, no hay una atención real alrededor de lo que la vida le quiere enseñar a esa persona. Y a todos nos puede pasar algo similar alrededor de algunos aspectos. Yo recuerdo también, ¿no? Me viene a la mente en este momento la experiencia de un amigo que trabajaba construyendo sistemas de riego para fincas. Y claro, cada vez que iba a hacer un trabajo de riego para una finca, se topaba con gente que tenía mucho dinero. Otro que estaba al lado le decía, mira, ¿por qué no haces un contrato que te firmen cuánto vas a cobrar, cuánto tiempo va a durar el trabajo, etcétera, etcétera? Y él decía, no, yo no necesito esto, se puede gente confiable, gente que tiene mucho dinero, y yo sé que al final me van a pagar el trabajo. Luego resulta que cuando terminaba el trabajo, le salían con el cuento de que él no había cobrado todo lo que les decía que estaba cobrando, o dejaban de pagarle. Entonces, a pesar de que el amigo le decía, mira, hombre, por favor, cada vez que hagas un trabajo, sigue haciendo un contrato, para ponerle atención a eso. No, él seguía en las mismas. Y han de creer ustedes, porque me tocó conocer el caso de que esa persona siguió en las mismas durante mucho tiempo y prácticamente en todas las partes lo tumbaban. O sea, le quedaban mal, no le pagaban. Yo no sé si al final aprendió o no aprendió la enseñanza que la vida le estaba diciendo. Hacer lo que tienes que hacer, es lo normal, es un contrato para que la gente esté completamente convencida de lo que va a pagar y cómo lo va a pagar y bajo qué circunstancias. Y qué es lo que vos vas a hacer, porque al final también le decían, usted no me hizo esto y esto y esto y esto. Y no, es que nosotros no quedamos en eso. Ah, no, pero es que como son personas que tienen mucho dinero, ellos al final van a pagar. Y así pasaba siempre. Bueno, podríamos nombrar muchos ejemplos que verdaderamente están relacionados con falta de atención. Y eso se da en el hogar, se da en el trabajo, se da en relación con el ambiente, se da, bueno, en todos, absolutamente todos los campos de la vida se dan ejemplos, y podríamos aquí nombrar miles. Entonces aparece lo que hemos siempre insistido. La atención es supremamente
importante en el proceso del trabajo interior. A pesar de que cuando se nos muestra la importancia de esa atención en ese trabajo, pueda surgir sus justificaciones, miles de justificaciones. Yo recuerdo a alguien que me decía, no, es que yo no necesito de atender porque mi atención es muy buena y yo no necesito trabajar con eso. Pero en el fondo, la pregunta que uno le podría hacer a esa persona, bueno, más buena que sea tu atención, ¿será que tú no pierdes detalles de cualquier experiencia? No pierdes ningún detalle. Ejemplo, puede ser que yo muchas veces diga, ve, voy a ir a tal viaje, voy a pasar por el Vaticano. Y estoy en ese sitio que supremamente fabuloso, que dicen que es entrar allá en el templo. Y simplemente me limito a entrar como si fuera otra persona que entra a cualquier templo a sentarse a hacer una oración. Eso no está mal, pero resulta que desaprovecho la oportunidad de observar muchas cosas. Qué tan bonito que son estas pinturas, qué tan majestuoso que es este templo, la estructura en sí, etcétera. Pierdo oportunidades y esa oportunidad seguramente no la voy a volver a tener en la vida, de poder volver a viajar allá tan lejos. Entonces desaprovechamos. Hay gente que yo la admiro cuando se van a un paseo y al final le vienen a uno y le cuentan todo lo que hicieron. Le cuentan con detalle muchas cosas y es que persona, cómo estuvo realmente atenta y descubrió tantas cosas que le enriquecieron. Pero si uno se puede mirar el contexto total de la experiencia, siempre se nos van a perder detalles. Yo recuerdo también otra enseñanza que leía por ahí, de que muchas veces uno puede observar a un familiar que está pálido, puede observar que ese familiar le está perdiendo peso, que está deprimido. Y claro, como estoy acostumbrado a verlo todos los días, mi atención no me alcanza para darme cuenta de lo que le está pasando. Estoy tan acostumbrado que no me doy cuenta de esas cosas. Entonces, lo que sí es importante es reconocer que, aunque podamos tener gran capacidad para procesar información, aún nos falta mucho para tomar conciencia de muchos sucesos que día a día, momento a momento, experimentamos en los procesos de la vida. Cuando hablamos de los procesos de la vida es cuando empiezan a aparecer los detalles de los cuales generalmente no somos muy conscientes. Está la parte del pensamiento, está la parte del sentimiento, está la parte de las emociones, está la parte de las actitudes. Cantidad de cosas que en general no son muy observables, pero que requieren atención para que yo me pueda dar cuenta de cómo estoy manejando cada una de esas circunstancias. Entonces, por eso es tan importante entrenarse interiormente para que uno pueda desarrollar esa capacidad de atender. Y atender es tratar de descubrir y elegir lo que a mí me ayuda en ese proceso de cambio, en ese proceso de mi desenvolvimiento. Porque cada uno, como decíamos, tiene su propio mundo, vive su propia experiencia. Maravilloso, porque ese trabajo espiritual me va a ayudar bastante. Esa atención que yo voy a colocar en ese proceso de trabajo interior me va a ayudar demasiado. En nuestras enseñanzas siempre se habla de que algunos de los factores que afectan la atención y sobre los que generalmente uno puede trabajar son generalmente dos. Es la atención consciente y la atención automática. Son dos factores sobre los cuales generalmente nosotros tenemos la capacidad de poder trabajar. Vamos a mirar qué significa eso. Bueno, lo consciente uno se imagina, ¿no? La atención consciente se presenta, por ejemplo, cuando uno quiere preparar una receta de cocina. Yo tomo un cuadernillo o tomo un papelito donde está escrita una receta de tantas cantidades, los ingredientes, etcétera. Entonces los miro muy bien, porque tengo que mirar, ¿no? Ahí tengo una atención consciente. Tengo que mirar muy bien los ingredientes y seguir paso a paso esa receta. ¿Sí? Atención consciente. Si sigo paso a paso esa receta, me va a demandar un cierto esfuerzo, por supuesto.
pero a la final voy a obtener un resultado bastante interesante. Ese plato me quedó delicioso. Sí, y si le pongo amor, con mayor razón. Entonces, mire lo que pasa con la atención consciente. Sin embargo, puede ser que yo sea un experto en cocina, en el sentido de que ya estoy acostumbrado a manejar los instrumentos de cocina. Entonces, yo soy capaz de coger un cuchillo y rápidamente cortar la cebolla, cortar el tomate, pico todo lo que tiene que ver con la receta y posiblemente ni siquiera me corte los dedos. ¿Qué quiere decir? Que ahí en el fondo, sin darme cuenta, tengo una atención automatizada, o sea, la atención automática. Esa atención no la tengo que fortalecer mucho en ese momentico, que se va a fortalecer mucho más con la experiencia, sí, pero yo no tengo que estar atento a ver cómo corto el tomate, si lo parto de esta manera, si lo llevo de estos otros, y tener el cuidadito, porque si corto más allá me voy a llevar un dedo. No, ya soy un experto. Todo lo automático ya es algo que se incorpora. Que se incorpora en la medida de que yo tengo una atención consciente. Otro ejemplo, yo me levanto todos los días. Antes me levantaba y como si nada pasara con el mundo, con la vida, con las experiencias, pero comienzo a hacer una atención consciente de todos los días que me levanto, dirijo mi pensamiento a la divinidad y le doy gracias. Esa experiencia que voy a vivir, lo hago a mi manera. Al principio me tengo que esforzar, porque esto no lo tengo incorporado como un hábito de mi vida. Pero en la medida en que eso ya se aprende, casi que automáticamente cuando yo me levante, me siento y ya, me llega el pensamiento solito. No tengo que estar trabajando con la atención consciente, ya está automatizado. Tanto atención consciente como atención automática están supremamente relacionadas. Habrá algunos que de pronto no tienen todavía la automática porque no están tan acostumbrados, pero otros sí la podrán tener. Aún la atención consciente, puede ser que yo todos los días me levante y haga la oración, pero cada día le pongo atención consciente a esa experiencia porque quiero hacer una oración diferente. Todos los días tengo que hacer un esfuerzo distinto para idearme de qué manera voy a hacer la oración que acostumbro todos los días. Es consciente. Pero ya está automatizada porque ya todos los días automáticamente yo me siento en la cama y lo hago. Esas son los dos factores que afectan nuestra atención y que generalmente hacen mucha falta. Por ejemplo, la atención consciente. Como decíamos al principio, sí aparece la importancia en este proceso. Entonces, como es tan importante, una gran pregunta sería cómo a través de mi trabajo interior puedo yo desarrollar ese par de capacidades de atención, tanto la consciente como la automática. Entonces, todo se relaciona con el trabajo que se enseña en las escuelas espirituales. Nosotros también lo enseñamos. Es que de una manera metódica, amorosa, libre, usted vaya incorporando elementos de atención consciente en su vida hasta que pueda lograr un buen grado de atención realmente. Y cómo a través de ese trabajo metódico, amoroso y libre, poco a poco, usted va a ser un maestro silencioso de fortalecer la atención automática. O sea, todo se da por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy metódico, ¿qué es ser metódico? Es tener un método, una manera de vivir diferente. O sea, mi vida ya no la manejo de cualquier manera. Todos los días son diferentes, pero tienen un patrón de conducta, tienen un hábito, una forma de trabajarse. Y con ese hábito diferente, porque le doy unos ingredientes a la vida totalmente distintos a los que he venido trabajando a través del tiempo, voy a ir poco a poco fortaleciendo la atención. Y por eso tenemos, dentro de ese método, tenemos meditación, tenemos la oración al levantarnos, tenemos ejercicios, tenemos prácticas de estudio, tenemos elecciones libres de la experiencia que uno va a tener, de la situación que uno quiere cambiar, qué es lo que yo quiero hacer con esa experiencia, cómo la quiero trabajar,
qué es lo que me está ocurriendo, de qué manera yo estoy afectando o no estoy afectando el entorno. Entonces aparecen una cantidad de preguntas alrededor de esa metodología de vida nueva que hacen que de alguna manera yo diga, uy, aquí tengo que poner atención, aquí tengo que poner atención, aquí tengo que poner atención, etcétera, etcétera, etcétera. Esa atención lo que me va a permitir es contar con una cantidad de elementos nuevos que no conocía, pero que son suficientes para que yo pueda transformar y aprender de él. ¿Cuántas veces tenemos comportamientos dañinos en la vida, por ejemplo? En mi casa puedo tener comportamientos que hacen daño y generalmente por falta de atención yo no me doy cuenta. No me doy cuenta de que lo que está pasando y cómo lo estoy manejando. Cuando me intereso en ese trabajo de querer cambiar esa situación, porque yo amo realmente, que quiero amar más a esos seres que están a mi lado, y me hago consciente de ese comportamiento que no es lo adecuado, entonces yo comienzo a hacer toda esa serie de preguntas, a llevarlas a un método de vida para transformarlo. Y ahí es donde voy haciendo consciente un proceso inconsciente, lo pongo en un marco de referencia diferente y lo trabajo. Maravilloso, maravilloso, lo trabajo y ya es otra cosa. Claro, pero es una práctica que requiere constancia. Uno la tiene que mantener, no es que, no le voy a poner atención a este pedacito de la vida y ya mañana me relajo y hago cualquier cosa. Yo tengo que sostenerla como todos los procesos del trabajo interior. Tiene que ser muy amorosa, porque es la única manera en que yo puedo hacer algo que me desarrolle destrezas en la atención. Quizá también me va a ayudar a salir de esa pasividad con que uno vive en muchos momentos. No, esto no me interesa, esto no es conmigo, esto no está dentro de mi campo de trabajo, dentro de mi profesión. Esto no tiene que ver. Eso es pasividad, porque hay muchas cosas que dejo pasar que son realmente importantes. No, todo en la vida es importante, todo lo de vida tiene significado. Es como dejo pasar tantos momentos de la vida, voy a perder, estoy perdiendo la poca capacidad de atención que yo tengo también, porque también se puede perder, ¿no? Entonces, si me relajo tanto, soy como un pachá, a la final no quiero hacer absolutamente nada. Entonces, ahí habrá muchos ejemplos en que yo no tengo que volver un ser con destreza a través de un trabajo consciente hasta que logre de alguna manera manejar muchos aspectos de la vida. Aspectos emocionales, por ejemplo, que a veces no nos damos cuenta que están en mí. Porque estoy nervioso, ¿qué me pasa? Yo no puedo enfrentarme a esta situación. Pero a medida que le presto atención, le presto atención, le presto atención, poco a poco me voy dando cuenta de que por aquí puede haber una salida, por aquí puede haber otra. Y a medida que la afronto, la afronto, la afronto, la afronto, voy encontrando saliditas. Y esa situación comienza también a menguarse. O sea, por la atención estoy aprendiendo. Y me interesa aprenderlo porque por todas esas cosas yo no hago el trabajo adecuado que requiere la humanidad. Entonces, todo esto son parte de un entrenamiento. Si yo quiero entrar en un verdadero desenvolvimiento espiritual, tengo que entrenarme en el campo de atención. Mire que la atención va muy ligada a descubrir los hábitos que tengo, a descubrir la forma de pensar que tengo, a descubrir los sentimientos que estoy manejando en cada momento, a mirar qué parte de las emociones me manejan o con las cuales yo no puedo, a observar qué tipo de lecciones estoy realizando en cada momento. Y eso es pura atención, todo es pura atención. O sea, sutilmente está metida la atención en todas las cosas. Y no somos conscientes de eso. Y no nos damos cuenta de que ahí está. El llamado final de esta charla es importante desarrollar la capacidad de prestar atención. Súper importante. Para eso se requiere el ordenar nuestra vida. No es una vida llevada a la ligera, de una manera superficial, de cualquier forma, no. Yo la tengo que ordenar. Yo tengo que trabajar de una manera ética, tengo que mirar mis conductas, conductas que favorezcan al mundo,
que favorezcan a la vida. Tengo que trabajar sobre los estímulos, qué es lo que me mueve en la vida, de qué manera yo enfrento, por ejemplo, estados de estrés. Hoy en día el estrés es una cosa sumamente fuerte, pero todo eso, poco a poco, me va a ayudar a reducir posiblemente cargos de conciencia. En el futuro puedo decir, tuve la oportunidad de trabajar la atención en estos campos de la vida y dejé que el tiempo pasara. Pero más que todo, lo hago porque yo quiero salir de un campo de atención muy superficial. Yo quiero ir más allá, yo quiero descubrir que hay detrás de tantas cosas que no sé, que no conozco, que no entiendo. Entonces, prestemos mucha atención y ojalá una atención muy plena en el momento presente. El presente es el que me dice en cada momento qué hay allí, qué hay allí, qué me quiere enseñar la vida. Y solamente por atención me doy cuenta. Y por esa atención, entonces yo le comienzo a poner límites a escapes que habitualmente puedo tener, ¿no? Y me va a ayudar también a concentrarme en lo que hago precisamente en cada momento. Quien hace todo ese tipo de trabajo va a desarrollar algo muy hermoso que es el autodominio y seguramente va a tener en el futuro una atención plena en su forma de vivir.